Primera parte en Sobre la Tierra, son las 20:08 y ya está acá en el piso con nosotros Martín Celaya Álvarez. Es docente de la Cátedra de Química de Biomoléculas de la FAUBA y becario del CONICET. Martín vino a hablarnos acerca de sustancias útiles presentes en los bambúes. Nos va a contar también cómo lograron extraerlas y demostrar que tienen efectos benéficos para nuestra salud. Buenas noches, Martín. Gracias por estar acá en Sobre la Tierra. ¿Cómo te va, Martín? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias por favor por venir en este día tan complicado. Yo quería saber, ¿por qué es importante para vos conocer la química de los bambúes? En realidad los bambúes, al igual que otras plantas, digamos, son un recurso renovable que, digamos, se pueden aprovechar mucho más íntegramente. Actualmente, por ejemplo, hay una medida de que se producen grandes cantidades de biomasa lignocelulósica, digamos, desde cultivos, desechos, etcétera, que no se aprovechan íntegramente. Entonces, como que de alguna manera en el último tiempo ha surgido la posibilidad de aprovechar íntegramente esa biomasa. Particularmente el bambú tiene algunas ventajas. Por ahí no es muy utilizado acá en estos lados del mundo, pero por ejemplo en China se utiliza mucho, inclusive como alimento. También tiene como mucha utilidad como para la construcción, ya sea de viviendas, utensilios. Y como se trata de una planta que inclusive es invasiva, los costos de producción son muy bajos. Entonces aprovechar algo así para obtener productos de valor agregado nos parece como algo muy interesante. Claro, cuando decías que se usa para alimento, ¿es para alimento para humanos? Exactamente, es como una conserva que se prepara para el consumo. O sea, tiene muchas propiedades, digamos, benéficas para la salud en cuanto a nutrientes, aunque tiene la desventaja que tiene algunos antinutrientes, por lo cual requiere algún tipo de pretratamiento antes del consumo. ¿Qué significa un antinutriente? Un antinutriente significa que esa sustancia de alguna manera impide que aproveches íntegramente para el beneficio del cuerpo, digamos, salud, los nutrientes. Claro. Por eso antinutrientes. Y si yo alguna vez comí unos brotes de bambú. Yo también los he probado. Parecen palmitos. Exactamente, son fibrosos, tienen un gran contenido acuoso. Lo que sí hay que pelarlos porque vienen con unas hojas, entonces lo pelás y tenés como si una caña de azúcar, según alguien chupó alguna vez una caña de azúcar, exactamente así. Recién dijiste que había unas moléculas que, mencionaste las propiedades alimenticias del bambú. Y, por ejemplo, ¿qué moléculas útiles hay que se puedan mencionar? O sea, básicamente lo que nosotros nos centramos, digamos, en el grupo de investigación son los hidratos de carbono. Bien. Los más precisamente polisacáridos. Entonces nosotros lo que buscamos es extraerlos de diferentes tipos de fuentes. Yo trabajé con bambú, hay gente que trabaja con soja, hay gente que trabaja con alga. Y lo que hacemos es tratar de caracterizarlos estructuralmente, es decir, hacer como un análisis fino de la estructura de esas moléculas, que es una biomolécula, un hidrato de carbono, y a partir de ahí encontrarle algún tipo de aplicación. Nosotros estamos convencidos de que hay una relación siempre directa entre la estructura que tiene una molécula o una biomolécula con la función que puede llevar a cabo. Entonces, cuanto más fina sea la elucidación estructural de esa molécula, mejor va a ser la aplicación. Claro, eso es lo que estudiaste en tu doctorado. Sí, durante mi tesis doctoral, exacto. ¿Podrías contarnos un poco más en profundidad lo que implicó todo tu trabajo de tesis? Yo trabajé con lo que comiste, que son los turiones. O sea, turiones se llaman. Turiones, que son los brotes de bambú, digamos, las cañas recién nacidas. Más que nada lo sometemos a un proceso de extracción, porque nosotros lo que realmente estudiamos es la pared celular. O sea, entendemos la pared celular como, si se quiere, una supraestructura molecular. Cuando decimos esto nos referimos a una estructura que tiene conjuntamente muchos tipos de biomoléculas. Hidratos de carbono, proteínas y un polifenólico bastante conocido que se llama lignina. Además de un medio acuoso en el que están disueltos otro tipo de componentes. Pero digamos, todos estos componentes están interaccionando entre sí para llevar a cabo la función que tiene a cargo, digamos, la pared celular. Entonces, lo que hacemos básicamente es realizar una extracción
y mediante esta extracción lo que hacemos es ir separando cada uno de estos componentes. Claro, y los vamos en el analizando. laboratorio. Exactamente, y los vamos analizando. ¿Trabajaste con alguna caña en particular? Trabajamos con 2 especies, una que se llama Philostachys aurea y otra que se llama Guava chacoensis. Las dos trabajamos con esas, que son las que están en el jardín botánico de la Facultad de Agronomía, o sea que tenemos acceso, digamos, al material. Creo que Guava chacoensis también ha sido como bastante reconocida en el mundo de facultad, porque Jacinta hizo biocarbón a partir de Guava chacoensis. Claro. ¿Y los resultados de la investigación los podrás contar? Sí, obviamente. En una primera instancia, como que no era, está muy conocida la estructura de la pared celular de este tipo de material, que tienen principalmente unos polisacáridos que reciben el nombre de hemicelulosas. Y las hemicelulosas, digamos, que están presentes en este tipo de plantas, han sido lo que se llaman glucurono-arabinosilanos. El nombre es muy largo, es muy largo, pero cuando, digamos, es bastante fácil de entender. Digamos, los polisacáridos se nombran en función de la cantidad del tipo de monosacárido que lo constituye. O sea, cuando hablamos de poli, estamos diciendo que tenemos muchas unidades monoméricas que serían monosacáridos. Entonces, si descomponemos el nombre, glucurono, arabinosilanos. Lo de atrás es lo más importante, silano. ¿Qué quiere decir? Que tiene mucha silosa. Bien. ¿Que eso es un azúcar? Es una pentosa, exactamente. Un azúcar, un monosacárido. O sea, como está la glucosa, como está la fructosa, que serían como las más conocidas, esta se llama silosa. Bien. Y la cadena principal serían desilosas. Esto, o sea, está hiper reportado. Y tiene como ramificaciones, o sea, si uno piensa, es como una cadena principal con ramificaciones, y esas ramificaciones son ácido glucurónico y arabinosa. Entonces, por eso es glucurono, arabinosilano. Glucurono viene del ácido glucurónico, arabino de la arabinosa y silano de la cadena principal. Nosotros lo que hicimos fue determinar la estructura de esto y compararla entre las 2 especies, Philostachys y Guava. Y si bien eran muy parecidas, encontramos como ciertas diferencias. Por ejemplo, una de las diferencias que encontramos es que el polisacárido de Philostachys estaba mucho más ramificado que el de Guava. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cadena principal cuelgan otros monosacáridos en mayor proporción. Y otra de las cosas bastante interesantes, que eso sí fue como algo novedoso, es que encontramos una sustitución en el polisacárido de Philostachys que no estaba reportado. ¿No estaba reportado? O sea, en la bibliografía no se sabía que existía esa ramificación, y mediante los estudios que nosotros hicimos logramos descubrir una ramificación nueva, y bueno, y eso está publicado. ¿Ustedes ya sabían que estos polisacáridos, conocían las propiedades de estos polisacáridos y por eso los fueron a buscar? La respuesta a esa pregunta la puedo encarar por 2 lados. En primer lugar, que el bambú en realidad es una excusa. ¿Por qué es una excusa? Porque es una gramínea. Y las gramíneas, como todos saben, por ejemplo, tienen el arroz, tienen centeno, el trigo. O sea, que son todos materiales de cultivos, ¿no? Entonces, si uno piensa y puede hacer todo este trabajo que hicimos con el bambú, tranquilamente lo podríamos traspolar a los desechos agroindustriales. Sí. Entonces, a partir de esto, esa es como una de las cuestiones por las cuales estudió. O sea, la tesis es como que estuvo enmarcada en lo que se llama biorefinería. No sé si conocen el término, pero la biorefinería, que es tratar de encontrar la mayor el mayor aprovechamiento de los recursos, ¿no? O sea, si generas residuos, ver qué se puede hacer con esos residuos para que no haya un impacto negativo sobre el ambiente. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, también sabíamos que los silooligosacáridos, o sea, oligosacáridos que derivan de los silanos, o sea, de los polisacáridos, o sea, para que se entienda, es como llamamos polisacáridos a aquellos que tienen más de 10 unidades. Oligosacáridos son menos de 10 unidades. Se sabe que los silooligosacáridos son unos compuestos que están, no sé si decirlo, pero muy de moda, porque tienen muchas propiedades. Una de las propiedades más conocidas es que actúan como prebióticos.
Los prebióticos son los que alimentan, digamos, a la flora intestinal benéfica para la salud humana y ayudan en los procesos digestivos. Pero también se encontraron otras propiedades, como por ejemplo que son buenos edulcorantes, que no producen caries al consumirlos, a diferencia de otro tipo de azúcares. También tienen ciertas propiedades como que permiten regular la viscosidad de los alimentos, entre otras cosas. Entonces, por eso también el estudio de los silo-oligosacáridos iba por ahí, digamos. Claro. O sea que también tiene como un estudio. uso no solamente para alimentación, sino para industria, eventualmente. Sí, es industrial, claramente es industrial, la industria farmacéutica, industria cosmética e industria alimentaria. Yo particularmente me centré en la alimentario, pero sí tiene aplicación en eso. Y esto que descubrieron de la ramificación Sí. Que no estaba documentada, Sí. ¿eso tenía alguna propiedad en particular? ¿Descubrieron? Sobre Nadie la... había visto. ¿Eh? ¿Alguna propiedad que nadie había visto? Propiedad como tal, o sea, en la actividad, digamos, antioxidante que yo probé después, como los hilos oligosacáridos, no vimos. O sea, no es que esa ramificación tenía una incidencia directa en la actividad. Pero sí, digamos, a nivel estructural, algo tan conocido, porque digamos cuando uno piensa en un silano de este estilo, es como que se pensaba que las ramificaciones eran esta y esta, como que ya estaba todo documentado, pero la realidad es que encontrar eso ha sido como un buen aporte. Un punto de partida. Sí, es un punto de partida. De hecho, digamos, la publicación de ese trabajo apuntaba simplemente a algo estructural, muy estructural, con el procedimiento que llevamos a cabo para poder decir, bueno, esta ramificación está, y no tanto a la aplicación industrial. Mencionamos brevemente cosas que involucran lo que es salud, alimentos, industria y demás. Esta ramificación y otras cosas que hayas descubierto en la investigación, ¿qué implicancias tienen entonces a nivel macro? Primero que nada, digamos, es lo que les comentaba recién, como la primera implicancia es lograr bajar el impacto que tiene la producción o sea, la explotación de los recursos naturales. O sea, eso es un punto a favor. Y después, particularmente, yo me centré en lo que serían los alimentos, es encontrar aditivos alimentarios. Es decir, los aditivos alimentarios lo que van a permitir, de alguna manera, es conservar la vida útil del alimento lo máximo posible. Entonces, en mi caso particularmente, yo estudié la actividad antioxidante. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene actividad antioxidante que básicamente impide que los compuestos de un alimento propensos a oxidarse no se oxiden. ¿Qué implicancias tiene básicamente una oxidación en un alimento? Es que se modifican las características organolépticas del alimento. O sea, cuando nosotros hablamos de un alimento rancio, estamos hablando de que determinados componentes del alimento sufrieron un proceso oxidativo. Entonces, los antioxidantes lo que hacen es o evitar la oxidación, la evitan, o circunstancialmente la retrasan. Y si vos retrasas la oxidación de elementos que son propensos a oxidarse, lo que estás mejorando es la conservación del alimento. Claro. ¿No? O sea, tenés alimento por un rato largo. Claro. Más allá de lo que es organoléptico, también afecta a propiedades nutricionales, imagino. Nutricionales, sí, obviamente, porque por ejemplo tenés vitaminas que pueden sufrir procesos de oxidación. Pero digamos como que actualmente los alimentos están muy, cuestión de marketing supongo, el olor, el sabor, el color, la apariencia no se vea modificada. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a una góndola y ven una bandeja de carne, la roja o la que está medio marroncita, ¿cuál compras? Entonces, la idea es como evitar ese tipo, con los antioxidantes, evitar, no sobre la carne, pero sí, por ejemplo, no sé, sobre cualquier alimento que sea sobre todo rico en contenido lipídico, porque los lípidos son los que son más propensos a oxidarse, tratar de evitar esa oxidación. Cuando un lípido se oxida, lo que ocurre es que la molécula, digamos, como que se corta y se generan grupos funcionales que generan malos olores, malos sabores. Claro. Un aceite rancio,
O sea, cuando pasas por algún bar que usó varias veces, por ejemplo, un aceite, sentís el olor a aceite usado. Ese aceite usado, básicamente es un aceite que está oxidado. Claro. Por el proceso de fritura que lo usaron tantas veces, el reuso genera... Sí, se pone pesado. Exactamente, denso. El color cambia, el olor cambia, y eso tranquilamente se puede... En la salud tiene un impacto negativo. Exactamente. Y respecto de la salud, porque cuando escucho hablar de antioxidantes siempre pienso en algo, no sé si decir medicinal, pero sí hay muchos complementos dietarios que incorporan sustancias antioxidantes, pero para el cuerpo, no necesariamente para la conservación de un alimento. ¿Se estudió algo así en estos polisacáridos? De los polisacáridos sí, está muy reportado, porque si uno se pone a pensar, la célula como tal, básicamente son fosfolípidos. Entonces, está mucho más distribuido, por ejemplo, en cremas cosméticas, claro. exactamente. Mira. ¿Por qué? Para evitar oxidaciones de las células cutáneas, Claro. por ejemplo. Conservar, como siempre, como les dije hace un rato, es tratar de conservar mediante los antioxidantes que los lípidos no se oxiden. Evitarlo, porque eso lleva a una degradación. Y obviamente que la célula básicamente, si uno piensa, la membrana plasmática está constituida básicamente por lípidos. Entonces, evitar la oxidación de los lípidos presentes en la membrana. Muy bueno. Martín, ¿cómo sigue tu línea de investigación? Lo que estamos haciendo actualmente, porque en realidad la obtención de todas las estructuras y las propiedades antioxidantes de las que hablé hasta el momento, requirió mucho trabajo de puesta a punto. Y entonces actualmente lo que estamos haciendo es, hay enzimas que degradan los silanos de la biomasa, ¿no? Estos silanos de los que hablamos hace un rato lo degradan. Entonces lo que estamos haciendo en colaboración con gente del INTA es intentar saber cuáles son los productos de hidrólisis de enzimas que ellos producen. O sea, ellos producen silanasas, o sea que son enzimas que pueden romper el silano. Bueno, en función de la estructura de los oligosacáridos, que nosotros lo podemos hacer, y con todo lo que he hecho en mi tesis, digamos, lo podemos hacer, podemos elucidar esa estructura, podemos decir cómo funciona esa enzima, qué produce. Hasta ahí, digamos, llegamos con lo que sería oligosacáridos. Ahora estoy estudiando la pared celular, pero de Arabidopsis, pero más que nada para ver cómo se modifica la pared celular en condiciones de salinidad. ¿Qué pasa? Porque es una de las primeras barreras la pared celular, digamos. Entonces, ¿cómo se modifica si nosotros plantamos determinada cultivo o lo que sea en un suelo con mucha salina? ¿Qué pasa? ¿Cómo se modifica la pared? Entonces, estoy estudiando eso actualmente, que es mi tema de postdoctorado. Bien. Ya medio para ir cerrando la entrevista, a mí me había quedado colgado algo, perdón que te interrumpí hoy, pero justo tenía que ver con esto de la ramificación que habían encontrado. ¿Cómo se dan cuenta que hay una ramificación en algo que es prácticamente invisible? Bien, eso es un proceso, lo puedo simplificar, pero es un proceso de trabajo arduo. ¿Pero es al microscopio, por ejemplo? No, para nada, es todo químico. Química dura, digamos, dura. Para resumirles un poco nuestro trabajo, nosotros agarramos un extracto, en que sea. En una primera instancia decimos, bueno, vamos a medirle la cantidad de hidrato de carbono que tiene. Eso lo hacemos por un método colorimétrico que ya lo tenemos repuesto a punto. Es como muy de rutina. Entonces decimos, bueno, esto tiene determinada cantidad, porcentaje, masa en masa. Después lo que decimos es, bueno, tenés todos estos hidratos de carbono. Ahora, ¿cuáles son? Y entonces hacemos una derivatización del azúcar, No, claro, primero hacemos una derivatización para poder inyectarlo en un GC, hacer una cromatografía, separarlo, y eso nos permite saber qué azúcares tenemos. Bien. Ese es el segundo paso. El tercer paso, bueno, tenés estos azúcares, ¿cómo están unidos? Entonces hacemos un proceso que se llama metilación. Con la metilación decimos, bueno, están unidos de esta manera.
Y después lo que hacemos es con la ayuda de una técnica espectroscópica que se llama resonancia magnética, ¿sí? RMN, resonancia magnética nuclear. Lo que hacemos es, dependiendo es como que cada átomo en función del entorno que tiene va a dar una señal diferente. Es una técnica espectroscópica. Entonces, con toda esa información es como que tenemos diferentes partes y lo que hacemos es armar un rompecabezas. Entonces, ¿cómo hicimos para descubrir eso? Y porque vimos, tenía arabinosa la muestra tenía arabinosa. Después vimos por la metilación, está unida de esta manera. ¿Qué pasó? Bueno, sigamos un poquito más, sigamos ajustando la tuerca. Hicimos un experimento de RMN. Nos daba una señal particular que indicaba esa unión. Y después lo confirmamos por otro experimento de RMN, que no viene al caso mencionarlo, pero son diferentes técnicas que nosotros vamos como de alguna manera amalgamando, y eso nos permitió saber de que estaba esa ramificación. Pero no, es imposible verlo al microscopio. Claro, son métodos indirectos, digamos, ¿no? Claro, exactamente. La idea es como ir degradando de a poco esa estructura muy grande de polisacárido hasta llegar desde lo muy grande a lo más chico. Fascinante. Tremendo. Te quedaste enganchado con la ramificación. Sí. Vi que no querías soltar. Sí. Martín, muchas gracias por haber estado. Estuvo buenísimo. Por favor. Gracias, Martín. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la segunda parte de Sobre la Tierra.